Ya lo advierto, señoras y señores, que esta va a ser la videoreseña más complicada de mi canal hasta la fecha. Pero no porque no me haya gustado. Coño, que es una carta de llamas plateada. No porque no sepa controlar mis emociones. No. Es porque tiene tan contenido momento mayores que va a haber algún momento en el que dejaré la jerga y censuraré toda una frase. Aquí echarle la culpa a YouTube. Tranquilo, YouTube, que no voy a hacer ningún contenido obsceno. Solo advierto que no va a ser fácil. Chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros, de pelis y de mitología. Y como ya he dicho en el principio de este vídeo, voy a hacer la videoreseña de Una corte de llamas plateadas. Bueno, seguramente os habréis quedado con la frase de va a ser un vídeo complicado. Y es verdad, porque en parte el fandom no exageraba en cuanto a la explicitud de ciertas escenas en este libro. Tranquilos, vais a comprender lo que yo digo sin necesidad de recurrir a lenguaje prohibido en YouTube, lo prometo, pero no va a ser fácil. Y sin embargo, he de advertir de que si bien es cierto lo que dice el fandom, también creo que exageraba en cuanto a mucha explicidad y cero trama. A ver, hubo trama. Es cierto que ha sido bastante sencillita, pero coño, había trama. Y vamos a ir por orden. En estas zonas sin spoiler, evidentemente respetaré las tradiciones. Zona sin spoilers y zona con spoilers. Resumen de este libro. Si no os habéis leído el resto de la saga, pues mira, adiós a todos, pero ahí voy. Acaba la guerra con el rey de Ivern y claro, todos están un poquito traumatizados, tocaditos, pero aquí es una especial énfasis en esta. La hermana de Feira está hundida, tocada, que parece... Los zombies parece que tienen más vida que ella, pero le dan un ultimátum. O entrena con Cassian y trabaja en la biblioteca, o resulta que se va al mundo humano. Ojo, Cassian, con quien precisamente en Aquaward no le quitó la razón a este Fae cuando dijo ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Yo ahí lo dejo. Evidentemente aquí la protagonista, Nesta, digamos que el fandom cambia de opinión con respecto a ella cuando conoce su historia. Desde mi más humilde opinión, no ha cambiado significativamente, porque ya de por sí nunca llegué a odiarla con todas las fuerzas de mi corazón. Ya incluso desde Acotar, desde el primero de los primeros, vi que Nesta no era un ser horrible que merecía la muerte o el peor de los sufrimientos. No. Es cierto que ha sido como una especie de montaña rusa en esta saga con ella, en plan, vale, ha hecho algo bueno, se va a redimir. No, qué odiosa. Por fin algo así todo el rato. Aquí ya como que, ¡pum! Ya no es solo ultimátum para esta, sino ultimátum para los lectores. O te gusta esta o no te gusta esta. Y bueno, al final acabo cogiendo cariño. Pero lo siento, yo sigo pensando de que Feira es la mejor de las hermanas Archeron a expensas de la historia con Elaine, porque nos ha jodido. La autora va a ser un libro de Elaine. Es que es de cajón, obvio. No me hace falta ni que me lo confirme la autora, viendo que le gusta ir por orden secuencial o por orden para todo. Pero aquí no pensé que diría esto. Raizen tuvo seria competencia porque Cassian aquí ha sido el
macho y lío, guión amante predilecto, guión progresista, guión feminista, guión tenía que haber sobrevivido en la batalla de clases. A ver, no es que Raisan ahora mismo lo odie o me parezca asqueroso, yo sigo queriéndolo mucho, porque hay que tener en cuenta de que Raisan en este libro es desde el punto de vista de Nesta, y Nesta ya es milagroso que tenga buena opinión de otros seres vivos, así que tampoco hay que ser tan injustos con Raisan solo porque ahora es Nesta quien cuenta la historia. Eso sí, hubo un par de momentos en los que yo dije, Raisan, tío, cálmate, relájate, no seas imbécil. Las cosas como son. Aunque sea mi crush, yo también tengo derecho a criticar a mi propio crush, igual que todos los lectores. Y con respecto al resto de los personajes, está claro que la autora le ha dado un énfasis un poco especial a Asriel, mi madre, la historia de Asriel. Todos estamos a la expectativa. Elaine ha tenido muy poca participación, pero hay momentos muy estelares de Elaine. Eso va a tener una movida amorosa, pero gordísima, sin necesidad de momentos explícitos, va a tener movido de la gorda. Y con los demás, Amren, bueno, es Amren, solo que aquí, mi madre, como anda está enfadada, da miedo. Luego con los villanos tipo la reina humana Brialin, bueno, aquí ya no es humana, el Koschei, también hubo aparición de Tamlin, aunque parece que Tamlin no acepta la derrota, pero tampoco la dignidad, por así decirlo. Podría estar aquí enumerando los personajes porque han aparecido muchos personajes, a pesar de que las apariciones han sido breves, por así decirlo. Pero aquí ya hay unos cuantos elementos más que son la mar de curiosos. Antes de mencionar esos elementos curiosos, mención especial a las mejores amigas de Nesta. Que sí, Nesta ha conseguido hacer amigas propias. Son Gwyn y Emily. Fuertes, luchadoras que han tenido pasados la mar de chungos, casi tan chungos como los de Nesta, porque aquí Nesta, incluso antes del caldero, ya tuvo movida cruda, por así decirlo. Y la amistad que se forja aquí, y también como ellas tres con su amistad y con su esfuerzo, aquí no es solo el poder de la amistad, consiguen resucitar una orden llamada Valquirias. Ya sé que a lo mejor no tienen realmente que ver con las valquirias de la mitología nórdica, pero es solo oír esa palabra, la emoción es indescriptible. ¿Veis? Cuando hay algún elemento mitológico, aunque solo sea un nombre, se me ponen los pelitos de punta. Así de claro. Pero bueno, ahora pasando a los elementos, pasamos a los Deatrope, o sea, los objetos creados con una magia fae relacionadas con el caldero. ¿Veis? El caldero ha tenido también su momento protagonista. Y es que para el de Link yo creo que va a ser el auténtico villano. No sé por qué, lo creo. Porque aquí vemos inicialmente la máscara, el arpa y la corona, y luego objetos que crean esta, pero eso ya lo dejamos para la zona con spoiler. La verdad es que yo sabía que la zona sin spoilers me iba a resultar fácil. Es en la zona con spoilers donde está la complicación de verdad. Así que respiremos hondo y vámonos a ir despidiéndonos en este punto, porque quiero ya llegar a la zona con spoilers. Venga, ¿quién dijo miedo? Bueno, en la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida, comentar y comprar Corazón de Atlántida. Ya para este punto creo que la oferta ya no está, pero el libro vale la pena y no solo porque lo he escrito yo. Así que, zona sin spoiler,
nos vemos en el próximo vídeo. Llegamos a la zona de spoiler total. Y las cosas está bien jugosita porque ya empieza la mar de fuerte. Me está tocando fondo. Pero ya de todos modos, en una corte de hielo y estrella ya vemos que en esta no lo está pasando bien. Tiene un trauma con el fuego, ya que el sonido le recuerda a los huesos crujiendo de su padre. Da mal rollo, muy mal rollo. Pero es que aquí básicamente se la pasa de taberna en taberna, pasando las noches con machos faes, y no precisamente para dormir, la verdad. Y llega un día en el que Cassian va a buscarla porque Feyre y Rysand la reclaman. Ambren también. En este punto vemos que Nesta se peleó con Ambren en plan, hostias, es que está llegando al fondo del fondo, porque Ambren era la única amiga del círculo de Feyre que tenía, la verdad. Pero bueno, la verdad es que fue una escena un poco graciosa, porque el olor del macho de turno que estaba allí en la casa de Nesta aún se destilaba y casi lo olía. Digo, ¡ay, mi madre! Ya de todos modos vemos que primero la relación entre estos dos se ha enfriado a lo bestia. Da una pena viendo cómo había evolucionado en Aquaguar. Pero la movida que cuando llegan a la casa de Feyre y Rysand, vamos, vemos ahí realmente como alguien ha tocado fondo. Claro, en este punto todos le habían dado un espacio a Nesta para ver si ella se recuperaba ella sola, pero aparte de que no lo estaba consiguiendo en absoluto, va y se gasta los fondos de la corte para emborracharse. Siempre pasa lo mismo, cuando ya tocas el dinero ajeno, los demás rugen. Pero claro, aquí ya vemos un punto bastante delicado en el que Nesta está mal psicológicamente. No puedes culpar a Nesta por su situación, pero tampoco puedes culpar a los demás por cómo actuar, porque en este tipo de casos uno no sabe cómo actuar, uno no sabe qué hacer de forma correcta. Por lo tanto, han optado por un ultimátum. O Nesta va y se entrena con Cassian, o resulta que se va al mundo humano siendo Fae. Eso es como una sentencia de muerte. Nesta, claro, ruge, bueno, no chilla teniendo en cuenta cómo es Nesta, pero sí en plan es bastante cruel, hasta el punto de que trata a Feyre muy mal. En plan, mira, tú ya no eres mi hermana. Es que incluso recrimina que Elain no la defienda, pero a ver, Nesta, vale que tú estés mal, pero Elain tiene también derecho a ser amigas, a hacer su vida, a ponerse de parte de Feyre. Es que todo se reduce a Feyre. Todo su trauma se reduce, bueno, realmente a dos cosas. A no haber salvado a su padre o no haberle dado una oportunidad a su padre, y a cómo Feyre le han salido las cosas. Podría decir que es injusto, pero hay un trasfondo que la autora explora muy delicado. Y aquí no hace falta que yo sea tan censurable, la verdad. Bueno, vamos a la cuestión. Para añadir un poco al ultimátum, tiene que pasar Nesta en la Casa del Viento. Lo que tiene esa casa en peculiar es que es súper alto. Para poder bajar tienes o que tener alas en la espalda o bajar los 10.000 escalones, que no hay ser vivo realmente que lo haya atravesado sin dejarse los pulmones por el camino. Evidentemente Nesta lo intenta varias veces. Realmente las escaleras de la Casa del Viento es como una metáfora
de cómo está realmente Nesta. Y a lo largo del libro vemos un poco cómo va avanzando poco a poco por las escaleras. Evidentemente el principio es súper mega lamentable. Al igual que lamentable el trato que tiene con Cassian. Una de las escenas en las que Cassian quiere llevarse a Nesta al campamento ilirio para entrenar. Y Nesta no quiere desayunar, no quiere comer. Bueno, realmente no quiere ni ir. Pero la chincha, la pica Cassian a Nesta en plan provocarla, que al final consigue que al menos se meta algo de comida en el cuerpo. Pero claro, para lo que sirvió, porque van al campamento ilirio y Nesta se niega a entrenar, haciendo que Cassian quede en muy mal lugar, pero en plan humillante. Digo, Nesta estúpida, por lo menos intenta entrenar. Ese es el pensamiento inicial. La verdad es que, aunque ya notas ahí la tensión caliente, no está en el punto de no, está en el punto de te lanzo el cuchillo. Uno de los castigos que le dan a Nesta, aparte de entrenar con Cassian, ahora os explicaré por qué quieren que se entrene con Cassian, es trabajar en la biblioteca de la Casa del Viento, en el que está Clotho y las sacerdotisas que no salen de la biblioteca, tienen pasados muy traumáticos. Muchos de ellos son como momentos mayores no consentidos, de los que te dan ganas de castrar algún que otro macho, por así decirlo. Pero bueno, aquí en esta por lo menos no insulta a nadie, no critica a nadie, no es que esté cómoda, pero bueno, no está incómoda tampoco. La verdad, ahí podemos decir, bueno, tiene un límite en cuanto a su nivel de tocar fondo en esta. Voy a hacer un paréntesis para hablar de la escena en la que Cassian, por órdenes de Raisin, tiene que actuar como cortesano. Ay, pobrecito mi Cassian, cortesano no es el guerrero, pero bueno. En el que tiene que ir a visitar a Lucien, a Basa y a Julian, que están los tres juntos. Que conste, hay otro paréntesis, un paréntesis del paréntesis para decir que me da pena Lucien, pero eso lo voy a mencionar más adelante. Volvamos al primer paréntesis. Aquí en la visita, Cassian se entera de que una de las reinas humanas que vendió a Nesta y Elaine, Briallyn, quiere un poco vengarse por los sucesos que pasaron en Akomar, en el que la tiraron al caldero. Vale, no se vio, eso fue fuera de escena, pero para el fandom me entiende. Y se ha aliado con una criatura terrible que casualmente fue quien maldijo a Basa, Koschei. Digo, jope, aquí todas las criaturas están emparentadas, porque resulta que Koschei es el hermano del difunto tallador de huesos. Y yo digo, joperas, o sea, siempre movida con las criaturas. Ahora bien, que se vuelvan buenas o malas es según si le caes bien o no, la verdad. Y esto también te da a entender de que ya no solo la paz está lejos de ser alcanzada después de la guerra con el rey de Iben, sino también lo que pasará en los futuros libros. Que conste, quedan 2. Pasan los días y Nesta está inaguantable, pero inaguantable de verdad. No solo sigue en sus 3D de sentarse en una roca y no entrenar, haciendo que Cassian quede mal, sino que está teniendo también discusiones tras otras con Cassian precisamente. Y Asriel en medio. Pobrecito Asriel. Pobrecito mi Asriel. Y hasta llega un punto en el que Cassian habla con Feyre en plan, ¿qué coño hago con ella? Sigue la paciencia. Y en este punto Cassian le había dicho a Nesta que todos la odian, pero de una forma cruel, dando también a entender de que él la odia. Eso ya a Nesta no le sentó bien.
compañeros. Pero bueno, después de pensarlo, Cassian, porque tonto no es, se da cuenta de que tal vez es el lugar lo que falla. Por lo tanto, decide cambiar las sesiones de entrenamiento a la Casa del Viento. Y hace un trato con Nesta. 1 hora de entrenamiento, por favor. Y acepta. ¿Veis? Ahí te da a entender de que Nesta, si vas a ser humillada, no delante de lirios que están aprovechando la mínima oportunidad para quitarse las mujeres de en medio. Si es que odias con todas tus fuerzas a los ilirios. Desde el primer momento, los únicos ilirios que tú dices acepto son Raisan, Cassian y Asriel. Antes de llegar a los momentos mayores y también a los momentos de acción pura, hay que recordar que ya en este punto han hecho aparición Emery y Gwyn. A Emery Nesta la conoció en uno de sus paseos a el territorio ilirio, en el que Emery es propietaria de una tienda. Vale, y ahí tienen un trato que, vale, a lo mejor no es muy afable, pero teniendo en cuenta cómo es Nesta, es bastante buena. Y luego a Gwyn la conoce en la biblioteca, precisamente donde está trabajando. Tienen una escena en la que ya ves un acercamiento entre ellas, aparte de las conversaciones que tienen. Es en el que Gwyn se equivoca de un libro que le da a una de las sacerdotisas llamada Merrick, que te da un asco impresionante. Te recuerda a esas clásicas profesoras que tienen una regla para castigar a los alumnos, la verdad. Y está ahí, aprovecha para intercambiar los libros sin que supuestamente Merrick se dé cuenta. Eso es una forma de acercarte a un ser vivo, la verdad. Ser vivo que aparenta ser humano. Es que aquí Gwyn vemos que no es tampoco fa, es una ninfa. Qué bonito, muy bonito, la verdad. Y aquí llegamos a un punto que en comparación con el resto del libro no es tan... Voy a poner las llamitas por aquí para que me entendáis. Pero es un comienzo. Aquí vemos que Cassian le cuenta un poco su historia, empiezan a hablar, tienen una interacción que no hay insultos, o por lo menos no tantos insultos como en un principio, y tienen un acercamiento, los dos, que provoca que tanto él como ella tengan sus propios momentos mayores. Ella imaginándoselo a él teniendo 3 momentos mayores y aún así no hay manera de que se alivie. En este punto, claro, ya empiezan a ver la atracción animal calentita de querer tantos momentos mayores como se pueda. Vamos un poco viendo que supera poco a poco Nesta su situación, a pesar de los momentos con Cassian. Pero aquí vemos que Elaine va a visitar a Nesta. A ver, es su hermana, es lógico. Pero aquí vemos que Nesta está lejos de estar recuperada del todo porque le recrimina a Elaine de que se ponga de parte de Feyre. Digo, por el amor de Dios, pobre Feyre, hija de mi vida, que al menos te llevaba la comida cuando eres pobre. Iba a casar, hija de mi vida. Y claro, ahí vemos que es como un poco en plan retroceso. Pobrecita Nesta, pero también pobrecita Elaine. Cuando Elaine va a irse de la Casa del Viento, Raisan, que la había llevado hasta allí, Raisan quería un poco recriminarla a Nesta, pero Cassian le dice: entre hermanas no te metas, macho. Que es verdad, eso es un asunto de las Hatcher. Raisan no tiene nada que ver, aunque esté súper mega hiper enamorado de una de ellas. Vale,
Pues se van, pero que Cassian le suelta un poco la rabia a Nesta. Es normal. Ha tratado mal a Elaine, está tratando mal a Feyre, está en plan que no quiere avanzar. Ya ha avanzado un peldaño, pues no quiere avanzar 2 peldaños. Pero resulta que Nesta, en vez de darle sus clásicos insultos, sus clásicas borderías ultra crueles, va y besa a Cassian. Lo besa, ay, que lo besa. Y es que ahí no queda la cosa, es en plan, empieza ahí la cosa a ponerse intensa, pero resulta que el que primero se emociona, bueno, el que se emociona realmente es Cassian, antes que Nesta. Y se queda en plan, hostias. Esta lo interpreta mal, en plan que no fue suficiente para él, de que se quedó hasta decepcionado. Si es que en esta se come mucho el coco con el tema de Cassian. Coño, que son compañeros. A ver, que eso se confirma al final del libro, pero venga ya, desde una corte de niebla y furia ya vemos que son compañeros. Y desde una corte de la heroína es como una confirmación sin palabras. ¿Qué queréis que os diga? Ahora pasamos a un momento no de mayores, sino un momento un poco más formal, por así decirlo. Resulta que Rhysand, Feyre, Anne, que todavía sigue ultra mega peleada con Nesta, e incluso Elaine, vamos, toda la corte, noche, va a la Casa del Viento. Pues resulta que hay más objetos relacionados con el caldero. Que se conozca hasta ahora una máscara que ya empieza a entender lo que Planeta le enviaba a bookstagramers y a booktubers sobre... tiene algo que ver. El arpa y la corona. Vale. Resulta que Elaine se ofrece voluntaria, ya que al haber sido hecha por el caldero puede detectar los objetos. Pero Nesta dice, ni de coña, tú no. Pero Elaine se pone en sus 13, en plan, mira, no puedes no hablarme y a la vez impedirme hacer cosas. Eso no es justo. Y tiene toda la razón del mundo. Y le suelta una frase tipo, que tú no fuiste la única que se metió en el caldero. Te preocupa más lo que me causó a mí que mis propias emociones. Fandom, no te entiendo. A los que decís que Elaine no vale nada o que Elaine es sosa, esperaos al libro de Elaine. Yo tengo fe en Elaine, la verdad. Y evidentemente Nesta le dice a Feyre porque ella no se ofrece voluntaria. Y es que resulta que está embarazada. Que jope, qué puntería tiene Rhysand, porque se supone que los faes para concebir retoñitos es muy difícil. Es que creo que de tanto tener momentos mayores con Feyre, en algún momento tenía que cuadrar. Es que son muchos años de esclavitud con Amaranta, eso se nota. Y bueno, ahí Feyre tiene un acercamiento con Nesta. Nesta, bueno, por lo menos no la mandó a la mierda. Ya eso ya es un progreso. Pero bueno, después de eso, Cassian va a ver a Nesta porque tiene un sentido de la deuda la más de curioso, porque llega un momento en el que le hace a ella, pero no a él, se lo hace a ella, el momento mayores. ¿Os acordáis de Sangre y Cenizas cuando os dije que Hawke le hizo a Poppy un momento mayores? Pues algo similar, parecido. Y mi madre, vida de mi corazón, qué ganas de decirlo de forma explícita, pero que no puedo. YouTube me va a vetar el vídeo. No quiero que me meta el vídeo antes de empezar a... Señores de YouTube, por favor, controlad esa censura, ¿eh? No todo es censurable. Bueno, dejando a un lado los momentos mayores entre Cassian y Nesta, que no han acabado, os lo aseguro, resulta de que Nesta había puesto una hoja de inscripción en la biblioteca para que las sacerdotisas se apuntaran a los entrenamientos. Vale,
Pues resulta de que ninguna se había apuntado hasta ahora. Que a ver, es normal, cada una arrastra un trauma, la biblioteca es un lugar seguro y no quieren salir al exterior. Pero bueno, Nesta, como una muy buena publicista, va y se entrena un poco en la biblioteca, un poco para perfeccionar lo que Cassian le había enseñado. Cloto le dice a Cassian, por favor, que en esta pare. Cassian, en vez de hacer caso, le ayuda en plan, ¡hey! Muy buen cebo. Vale, pasan los días, no se apunta a nadie, hasta que, de forma milagrosa, Gwyn acepta. La que casualmente va a ser la Amir, va y acepta. Por fin esta ve luz al final del túnel. Claro, mola cuando hay compañía para hacer los entrenamientos. Y bueno, Gwyn acepta el entrenamiento. Más adelante, Elmery acepta el entrenamiento. Rysand quiere un poco advertirle a Nesta de que no haga daño ni a Gwyn ni a ninguna de las sacerdotisas. Pero aquí Cassian interviene en plan, déjala tranquila, no va a hacer nada, déjate de tonterías. Que a ver, yo entiendo el punto de vista de Rysand, pero teniendo razón Cassian, dale un poco de chance a Nesta, por el amor de Dios. Y bueno, pasan un poco los días. Tienen algún que otro momentito mayores, pero aquí quiero centrarme de que por fin Nesta se deja de tonterías y usa los huesos que Angren le había enseñado a usar en una corte de las heroínas para que vaya localizando algunos de los objetos de los Dread Trove. El primer intento, fallido. Pero ¿qué pasa? Que provoca que tenga pesadillas. Pesadillas que hacen temblar toda Velaris. Y resulta que Rysand, que es un poco entendido sobre el tema, detecta los poderes de Nesta. Poderes que son directamente la misma muerte. Es como en plan, la tocas y es que te... la muerte. Admito que en este punto no lo entiendo muy bien los poderes de Nesta. Es como básicamente todo lo que toca se convierte en algo mortal. Qué mal rollo. Menos mal que eso no lo hace con los seres vivos. Aquí la cosa sería muy mala para Cassian. Al margen de si son compañeros o simplemente amantes. Pero, lejos de decir no lo vuelva a intentar más, Nesta hace un segundo intento con los huesos y localiza la máscara. Pero, un dato curioso. Resulta que Nesta en el proceso se convierte en una especie de témpano de hielo que parece una imagen perfecta de la muerte, y a Cassian no se le ocurre otra cosa para devolverla a su estado original, a su estado Fae, besarla tipo caliente, por así decirlo. Es un buen truco. Pero bueno, vamos a pasarnos al pantano de Orid, o conocido como el medio, una especie de tierra de nadie en la que el peligro está garantizadísimo. Pues resulta de que Nesta, Cassian y Asriel van allí. Da mal rollo ya solo pisarlo, pero es que resulta de que empieza ahí la movida. Los soldados de Eris, que se habían perdido desde hace varios capítulos, están allí en un estado de no conciencia, no tenían conciencia propia. Pero Nesta, que en un principio estaba escondida en un árbol, baja para intentar ayudar a Cassian, porque también aquí Asriel está herido. Siempre está herido, no sé cómo se las ingenia. Resulta que cae a un lago en el que hay una criatura aterradora, un Kelpie. Bueno, lo de Kelpie me suena de algo. Pero resulta que en el lago está la propia máscara. Y después de un forcejeo con el Kelpie, Nesta se pone la máscara y lejos de sentirse poseída o algo por el estilo, usa la máscara y empieza un ejército de muertos que los libera a todos. Pero, madre mía, aquí ya pasamos de momentos mayores
emocionantes o movidas tipo culebrón a algo un poco más cercano a las historias de terror. No. Bueno, la cuestión es que recuperan la máscara y se lo llevan a la corte noche. La verdad es que ahí empiezan a ver un poder bastante primigenio, poderoso, oscuro, y tienen que un poco proteger para que nadie lo use, ni siquiera Nesta, porque se siente fuertemente atraída por la máscara, pero no en plan poseída como tal, sino los iguales llaman a los iguales. Vale. En este punto no están en Velaris, están en la otra parte, la ciudad tallada. Vale, encima de la ciudad tallada, Cassian y Nesta tienen otro momento mayores. Hay uno en concreto que ya veré cómo os lo voy a detallar, pero bueno, tienen ahí un momentito mayores que solo quiero recalcar que Cassian después de eso se va, no se queda con Nesta a dormir. Vale, en este punto puedes entender de que técnicamente si quieren un distanciamiento relativo, pero venga ya, por las más de Dios, quédate a dormir, tampoco te pido tanto. Y vemos otra vez, ahora pasando a otro tema, no de mayores, no momentos mayores, quiero decir, que aparece Elion. Elion, os digo que tiene que tener más apariciones. Bueno, teniendo en cuenta quién es su hijo, puede que tenga más apariciones. Y resulta que Elion se da cuenta de que Feyre está embarazada, ¿vale? Y con su magia consigue conectar a Nesta con la protección de la máscara. Y qué gracioso, Cassian se queda un pelín celoso del acercamiento que hay entre Nesta y Elion, que hasta Feyre se da cuenta. Es que a ver, ¿quién carajo no se da cuenta con la escenita que montó Cassian? No es por nada. Vamos otra vez a los momentos mayores antes de la vuelta a Velaris, porque para mí es uno de los más detallados que Sarah más ha puesto en este libro, porque hay momentos mayores que tú estás mirando, momentos mayores a lo clásico, por delante y por detrás. Vamos, hay una sesión ahí intensa de los que YouTube me censuraría si lo detallo explícitamente. ¿Sabéis qué? A la porra. En este punto voy a cortar el sonido. Pondré algún sonido de delfines o de arcoíris. En cuanto baje el dedo, voy a detallar ese capítulo en concreto. Mi madre. Lo de los dedos es un indicativo para que la edición vea dónde voy a cortar, pero me he quedado a gusto. Y es una pena que no lo podáis oír, pero las cosas como son. Bueno, hay un momento bonito en Velaris, no es censurable esta escena, en la que Cassian lleva a Nesta a una herrería y Nesta forja su propia arma. Un poco para que aprecie el valor de una espada, de una daga, pero ¿qué pasa? Que resulta que Nesta crea como sus propios Deathstroke, al ser magia primigenia lo que Nesta tiene en su interior, y Anden, bueno, poco menos que la trata como una pestada. Al margen de si Ambren tiene razón o no tiene razón, la verdad es que su carácter deja mucho que desear, la verdad. Pero bueno, la verdad es que aquí llega un punto en el que Cassian tampoco es que disimule la mar de bien. Le pregunta sobre cómo llamaría a la espada. Nesta se percata de que hay algo ahí que no cuadra y resulta de que le confiesa de que Ambren le había prohibido tocar las armas a Nesta. Y aquí viene un momento la mar de tenso, pero tenso tipo que ya no sabes a quién agarrar del cuello. Tras enterarse de que Ambren no quiere que use las armas,
Nesta baja los 10.000 escalones, que agüita, la rabia lo que puede hacer con un ser vivo, y va hasta Velaris, va hasta la casa de Anren, que interrumpe ahí un momento mayores con su amante. Y resulta de que se empiezan a recriminar cosas. ¿Qué había pasado realmente entre Anren y Nesta? De que Anren le había explicado a Feyre cómo estaba Nesta porque Nesta se había negado a usar su magia. Lo que yo digo, todo se reduce a que Nesta siente que todo el mundo prefiere a Feyre antes que a ella. Pero hija de mi vida, si los alejas a todos es que es normal. Y aún así, Feyre está ahí apoyándola. Yo solo digo, Feyre santa. Ahí lo dejo. Pero ¿qué pasa? Que Nesta en un momento de rabia hace una bajeza. Porque veréis que no lo había contado hasta ahora. Resulta de que al no tener cuerpo ilirio, Feyre tiene unas probabilidades muy altas de que muera en el parto. Y si os acordáis de una corte de la Guirrina, había hecho una promesa con Raisin: si muere uno, el otro muere a la par. Y imaginaros que el niño o se queda huérfano o se muere a la par. Y claro, no se lo habían dicho a Feyre hasta ahora para no preocuparla. Pero ¿qué pasa? Nesta va y lo suelta hiriendo a Feyre. Anne dice, estarás contenta. Claro, se entera Raisin de que Nesta se había chivado. Cassian y Arryn ahí preparando cosas para sacar a Nesta de Velaris, porque de lo contrario ahí rodaban cabezas. Se van al bosque. Cassian no apenas habla con Nesta sino para lo justo y lo necesario. Nesta no se preocupa en absoluto porque ha llegado a un punto de la he cagado, pero la he cagado a base de bien, voy a morirme aquí, bienvenido sea la muerte. Feyre, en una conexión mental con Cassian, les recrimina a todos no habérselo contado antes. Vale, la forma de Nesta no fue la más correcta, pero al menos tuvo las narices de decírselo. Ahí me pongo de parte de Feyre. Bueno, Cassian y Nesta llegan a un lago después de varios días. Y Nesta, señoras y señores, esto es un plot twist, más plot twist que todos los momentos mayores juntos. Llora. Nesta Archie, aunque nunca llora, empieza a soltarlo todo, empieza a confesar sus emociones. Cassian empieza a darse cuenta de algunas cosas, por ejemplo del detalle del fuego, de cómo en el solsticio de invierno, que sale en una corte de hielo y estrellas, ella estaba incómoda. Él lo interpretó como en plan está la alegría en el ambiente. Pero a lo mejor, aparte de eso, era por el fuego que estaba ahí ebulliendo, por así decirlo. Pues bueno, después de un desahogo y de que Cassian le da el apoyo que tú dices, Cassian, cásate conmigo, ten los hijos y líos conmigo, yo procuro no morir en el parto. Bueno, están ahí un par de días en sesiones, momentos mayores y sesiones de entrenamiento. ¡Hala! Un combo, por así decirlo. Y bueno, después de eso, vuelven a Velaris. Y ya la cosa empieza a mejorar bastante. Estamos llegando en un punto en el que voy a recurrir a los momentos express. O este vídeo va a superar el récord de sangre y cenizas y se va a acabar en 40 horas, por así decirlo. Así que ahí va. Momentos express. Nesta al volver va a escuchar música con las sacerdotisas, y en esa primera sesión se da cuenta de que el arpa está en la prisión, la misma en donde estaba el taller de huesos y donde estaba Anren. Bien, Cassian y Nesta van a la prisión, muy mal rollo, cogen el arpa, pero resulta que liberan a un monstruo que incluso a Cassian le da miedo, Lantis. Lantis quiere a Nesta un poco como la reina porque la reconoce un poco como la muerte en sí misma. Y también nos revela un poco de que hay un cuarto de Atrow.
eso va a ser canon de futuros libros. Vale, vuelven a Velaris después de que se quedan un poco maltrechos. Nesta le pide perdón a Feyre mentalmente. ¡Ey! Acercamiento pleno y duro. Bien, llega el solsticio de invierno. Nesta está más participativa. En este punto como que ya va superando poco a poco lo del fuego. Resulta que Feyre y Elain le regalan ahí una sesión horas de libro. Pues resulta que Asriel, que ya se había encariñado bastante con Nesta, le regala una lucecita para que pueda leer. Un buen detallazo. Y resulta que Cassian le regala música. Me había olvidado de que antes de esta sesión bonita de solsticio de invierno, la corte noche tenía que ir a la ciudad de las pesadillas porque los formalismos son los formalismos. Y ahí Nesta baila con Eris, sí, el príncipe de la corte otoño que está aliado con Rysand. Y bueno, en este punto ya nos habían dicho de que Nesta usa un poco el baile como arma. Nos ha jodido. Pero volviendo a la parte bonita, Cassian le regala música. Nesta se siente indigna que hasta el punto de que, aquí, después de la sesión de baile, Eris le había propuesto a Nesta que se case con él. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué fuerte! Pues resulta que Cassian cree que es porque él es el inferior. Bueno, pues dicen que no. Yo me siento enamorada de tu lado. No, yo me siento enamorada de tu lado. Pero es que te quiero. Yo también te quiero. Y hay un momento en mayores que es el más bonito hasta este punto. Porque hasta ahora eran todos viscerales, salvajes, de te arranco la ropa. No, aquí es más bonito, más tierno, más facean, por así decirlo. Y bueno, aquí ya vemos de que la sesión es un poco más tierna entre ellos, los momentos son más tiernos, menos momentos mayores, más momentos pareja. Nesta rechaza a Eris y bueno, resulta que en uno de los momentos Cassian le dice a Nesta que somos compañeros. A Nesta le sienta fatal, cree que perderá lo poco humano que tiene si admite eso. Se lo recrimina, se lo suelta a la cara en plan, por eso no eres objetivo conmigo, porque te crees que eres mi compañero. Pero es que luego después resulta que se da cuenta de que dijo una soberana tontería, que va a donde Emery y Wyn, ¿vale? Y ahí se anima, se consuela en plan, vale, para el día siguiente voy a hablar con Cassie y decirle, sí, te quiero, eres mi compañero, te acepto. Cásate conmigo. Va, por decirlo de una manera, pero no puede. Y aquí ya voy a parar un poco los momentos express porque viene el rito de sangre. Pondré esta música dramática. Previo aviso, porque los hilillos, el tema de avisar por una circular o algo por el estilo, no lo destilan. Secuestran a Nesta, a Wyn y a Emery y las fuerzan a participar en el rito de sangre, que es básicamente la forma en que los lirios se ganan el derecho a llamarse guerreros, que cuanto más escales una cierta montaña en un cierto tiempo, más digno te sientes. De hecho, Rysand, Cassian y Asriel llevan hasta la cima de todo y por eso, a pesar de que tienen una actitud que los lirios no les hace mucha gracia, son considerados guerreros. Vale. En un momento previo, Devlon y los hilillos habían visto un poco los progresos de los entrenamientos especiales con las mujeres. Pero de todos modos ahí hay un pero que ya os lo voy a decir ahora. Fuera del rito de sangre, Cassian está que echa humo porque quiere salvar a Nesta. Pero es que no pueden. Las leyes impiden de impedir el rito de sangre pase lo que pase. Vale, pues resulta de que nos enteramos de que Eris se reúne con Briallyn, pero resulta que era una trampa, que Eris estaba siendo poseído, de que el Koschei estaba por ahí pululando y nada, huele a trampa a lo bestia. Vale, pues volviendo al rito de sangre, separan a Nesta, a Emery y a Wyn y están prácticamente desnudas. Joder, ya podrían ponerle ropa. Tampoco es una ventaja tan grande. Ropa.
Pues bueno, Nesta mata a un hilillo y le roba la ropa. Encuentra a Emily malherida, pero viva, al fin y al cabo se la lleva. Y resulta que Gwyn había un poco llevado mejor el tema de estar sola, porque dejó su camisón a la vista de todos, no la habían tocado, y resulta que mata a Lirio, pone una trampa. Bueno, al fin y al cabo, después de varios momentos empiezan a estar juntas, empiezan a maquinar cosas para dejar a los lirios atrás, como por ejemplo derribar un puente. La verdad es que las escenas del rito de sangre te ponen en una tensión, en plan, ¿dónde están los momentos mayores cuando los necesitas? Pero no, a ver, está bien que no hayan estado en el rito de sangre porque hubieran sido innecesarios y hasta burdos, pero coño, con lo relajado y emocionante que estaba antes a este final, tú dices, oh, yes. Pero bueno, casi llegando a la cima, resulta que uno de los primos de Emily los persigue. Nesta se queda en plan, vosotras escalad y yo ahí me quedo para protegeros. Vale. Resulta que estaba poseído por Briallyn, que Briallyn digamos que hizo un poco de trampa para acabar con Nesta. De hecho, Briallyn aparece en el rito de sangre. ¿Qué pasa? Que también aparece Cassian y resulta que estaba poseído. Jope, tensión pura y dura. ¿Qué pasa? Que resulta que al final Cassian recupera un poco la conciencia, pero Nesta usa su poder y desintegra a Briallyn y la deja fuera de la faz de la Tierra. Vale, de acuerdo, bien. En ese momento Nesta le dice, cariño, Cassian, te quiero, perdóname, no sé qué, no sé cuánto. Pero aparece Mor, aparece Ariel, porque resulta de que Feyre está de parto. Está de parto. Y ya vemos que efectivamente Feyre va a morir, Rhysand va a morir y el niño no tiene pinta de que vaya a vivir tampoco. Todos se quedan destrozados, todos se quedan hechos polvo. Pero es que resulta de que en esta me tengo que aclarar la garganta porque viene un momento muy fuerte. Usa tanto la corona como la máscara, como el arpa, como en plan, como están conectados, yo me los puedo traer cuando me da la gana. Y los usa, los tres a la vez. ¿Qué provoca? Que se congele el tiempo, que el mismo caldero hable con Nesta. Y Nesta le dice, te devuelvo tus poderes y a cambio le salvas la vida a estos tres. A Feyre, a Rhysand y al pequeño bebé. Dios mío, Dios mío. Vale, uno quiere decir, pídele perdón a Feyre, pero esto ya es un super mega regalazo de reconciliación. ¿Qué me estás contando? Resulta que efectivamente Nesta consigue salvar a su hermana, le dice que te quiero, abraza a Rhysand, Dios, eso sí que fue muy fuerte, y todos viven contentos, felices, dichosos, porque Feyre ya tiene un cuerpo de Lidia y puede tener ya los retoñitos de Rhysand, por así decirlo. Luego resulta que nos enteramos de que Nesta, aparte de modificar el cuerpo de Feyre, modificó su propio cuerpo para que en el futuro tenga hijitos con Cassian. Y claro, se van a casar. Rhysand le empieza a regalar cosas, entre ellas la Casa del Viento, que resulta que tiene un poco de conciencia propia y se ha hecho muy amigo de Nesta. Una casa haciéndose amigo de una... Uy, mola mucho, mola mucho. Y bueno, vemos que con Gwyn y Emily siguen siendo amigas. Nesta va con sus hermanas a visitar la tumba de su padre, eso es un paso ya definitivo para la curación. Y entonces acaba el libro, pero hey, los capítulos extra me los he leído. Resulta que básicamente se enfocan en Elain, de que Elain tiene más que ofrecer, ese es el capítulo de Rhysand. Y bueno, también un poco vemos el momento gracioso cuando empiezan a escoger el nombre del bebé, Nyx. Me encanta el nombre. Y resulta que Rhysand tiene apellido, pero se ve que es tan ridículo
da gracia. Luego vemos el capítulo extra de Asriel. Aquí Raizel sí que no me cayó bien. Pero es que a mí me da que va a pasar un poco como con esta. Se va a dar cuenta de su error y va a pedirle perdón tanto a Asriel como a Elaine, en plan, os doy mi bendición. ¿Y cómo es el Lord de la Corte Noche? Va a ser una bendición muy importante. Esto me da pie a decir de que aunque yo tengo intención de enumerar las teorías Winrel, Elriel, también hacer mis propias teorías del libro en sí, de lo que queda de la saga de Acotar, he de decir de que me inclino más por el Elriel. Lo siento, me inclino más por el Elriel. ¿Que Winnie haría una bonita pareja? Sí, pero es que no veo muchos motivos para ello. Pero bueno, me voy a ir despidiendo, me ha quedado largo. Os pondré aquí encima si al final este es el vídeo más largo del canal, ha superado a De Sangre y Cenizas o no. Vamos a ver, todo es posible. Y bueno, para las zonas con spoilers os vuelvo a repetir que en la cajita de la descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida, comentar y comprar corazón de Atlántida. Así que zona con spoiler. Nos vemos en el próximo vídeo.